especial de la mañana, llegamos a las 10, ya ha pasado la primera hora de programa y vamos a inaugurar una sección especial, o por lo menos un espacio diferente en el Centro Integrado de Medios. Está Héctor, está Juan también en el living para una entrevista especial. Adelante ustedes, chicos. Bien, gracias Rodrigo. Sí, lo que queremos hacer referencia hoy, lo teníamos agendado, en realidad habían pasado unos días, pero tenemos la posibilidad en el vivo de hoy, llegando por la tele, llegando por el streaming, llegando por la radio, de ofrecerte en primera persona una nota que va a cronicar la realidad de nuestro país, ¿sí? Actual, ¿sí? Y también de lo ocurrido en esa época negra y oscura que hemos vivido y no hace tanto tiempo. Vamos a algunas imágenes para contextualizar. Vamos buscando imágenes y recordando de que tras 48 años de incertidumbre, la periodista cordobesa radicada en México confirmó finalmente que los restos de Luis Mónaco y Esther Felipe fueron localizados e identificados por el equipo argentino de antropología forense. Es una sorpresa muy hermosa, fue su primera expresión. En un hecho de enorme significado para la memoria y la búsqueda de la verdad, el equipo argentino de antropología forense logró identificar los restos de Luis y de Esther, desaparecidos durante la dictadura en el centro clandestino de detención La Perla. Su hija, la periodista Paula Mónaco Felipe, confirmó la noticia tras viajar especialmente desde México. Sí, hoy Paula está con nosotros, acompañada también por Soledad Felipe, su prima. Bien, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, ¿Qué Paula, tal? Buenos Soledad? días. Bueno, Paula, sin lugar a dudas que una semana especial, unos días especiales, teniendo en cuenta todo lo que se ha vivido tan intenso, ¿no? Hola, buenos días. Muy contentas de estar en Villa María y de estar dando esta buena noticia, que creo que es una noticia buena no solo para nosotros. Villa María ha sido una ciudad que acompañó mucho la búsqueda de Esther y Luis, que fue parte durante décadas de distintos modos y que ha sido una ciudad que ha ido construyendo su propia memoria. Entonces venimos también a compartir esa alegría que creo que es de todos, les encontramos entre todos. Anoche pensaba en la entrevista, digo, qué difícil porque no sé exactamente interpretar cuál es el sentimiento que nos atraviesa. Todos hemos perdido algún ser querido, sobre todo aquellos que hemos roto la barrera de ciertos años, pero el contexto de ustedes es tan particular que uno se pregunta, me marcabas lo de la alegría, ¿no? Pero debe haber sentimientos encontrados o no. Yo creo que son sentimientos de entrada muy nuevos, complejos de nombrar porque los estamos procesando. De hecho, no tenemos una palabra. O sea, ¿cómo nombras a alguien que estuvo desaparecido durante 50 años y que ahora lo encontramos? Decir asesinado simplemente pareciera que es algo reciente y oculta que hubo 50 años de un secuestro bajo tierra. O sea, estamos buscando palabras para este tiempo que todavía no tiene nombre, pero también creo que hay diferentes sensaciones de acuerdo a las experiencias de vida de cada uno. Yo era muy pequeña cuando desaparecieron a mis padres, que los secuestraron de acá de Villa María, tenía días de nacida, entonces mi relación con ellos y con la memoria de ellos es algo construido a partir de la ausencia. Y para mí este momento es más alegría que tristeza porque es como el final de un camino que hicimos y que no sabíamos hacia dónde llevaría. Pero creo que los sentimientos son diferentes para otras personas, integrantes de mi familia, por ejemplo, que vivieron con mi mamá durante mucho tiempo y que sintieron la ausencia, esa violencia de la ausencia en un momento que alguien deja de estar, como si yo a partir de este instante ya no estuviera acá. ¿Dónde queda todo ese vínculo, todo ese afecto, hasta tu presencia física, tus objetos? Y en eso, por ejemplo, creo que Soledad nos puede contar mucho mejor lo vivido. Soledad conoció a mis padres, compartió años con ellos y además su papá, que perdió a su hermana, sus abuelos. Creo que la relación de la familia es diferente a lo que es mi propia experiencia. Y yo las hace un momento antes de ir al aire, las veía de la mano, chicas, en esa unión más allá de que son primas hermanas, pero sí, ¿se está viviendo de esa manera es por ahora o normalmente tienen esta cercanía? No, es que siempre fuimos así. Nuestra familia siempre tuvo elementos aglutinantes. Cuando Paula nació, y nació mi hermana, porque tenemos la particularidad de que
las tres que siguen a mí nacieron prácticamente en el mismo momento. Laura, Paula y María Luz, mi hermana. Y entonces, bueno, nos criamos juntas. La casa de mi abuela y de mi abuelo, que estábamos ahí todo el tiempo, nos criamos juntas. Entonces, esa ausencia de Esther y Luis fue siempre presente, estuvo siempre presente en el dolor silencioso de mi abuela y en el dolor militante de mi abuelo. Mi abuela funcionó como cuidadora, criadora, nos íbamos de viaje juntos, bueno, nos criamos juntos, entonces, por ahí más que primos somos hermanos. Claro. Entonces, mi hermana María Luz me trajo un recuerdo que yo lo tenía, bueno, viste que los recuerdos salen en estos momentos. Y me trajo un recuerdo que fue muy potente, que cuando nosotros éramos muy chiquitos, mis abuelos tenían un patio enorme, teníamos juegos, entonces pasábamos días ahí, y los veranos. Y cada vez que tocaban el timbre, y me vino esa imagen así como un flash, cada vez que tocaban el timbre, salíamos corriendo y decían, ahí viene la tía Estela y viene el tío Luis, al portón. Entonces esa espera, esa búsqueda, nos atravesó como familia. Y bueno, sí, nos vemos seguido, nos encontramos. De hecho, mis hermanos y mis primas trabajan juntos en el mercado. Entonces tenemos un vínculo muy fuerte. Y ese vínculo nos hizo que recorriéramos este camino juntos. Si bien algunas veces un poco más alejado, un poco más... Pero siempre desde ese amor que nos dejaron los tíos, que nos dejaron mis abuelos, que nos dejaron mi papá, mi tío, mi tía Lili, toda la familia estuvo pendiente de eso. Y bueno, y mis abuelos y mi papá y mi tío se fueron sin haberlos encontrado y hoy los encontramos. Y yo creo que, si bien todavía no podemos nombrar lo que pasó, porque es una emoción que te invade así y no lo podemos procesar muy bien todavía, porque tampoco hemos tenido tiempo de sentarnos en familia a charlarlo. Es una emoción enorme. Quería rescatar eso, ¿no?, de la familia Felipe. Que es una familia muy conocida en Villa María a través del mercado de abasto, Jorge y Oscar. Un poco, no sé si sintieron, cuando surgió la noticia del hallazgo, si sintieron un poco el abrazo de la ciudad, porque en realidad muchos villamarenses estaban felices, también porque sabían que Jorge y Oscar no pudieron tener esta noticia, porque fallecieron hace poco, medianamente, ¿no? Y sin lugar a dudas que esto ha sido también un abrazo para toda la familia Felipe. De hecho, tenemos dentro de la universidad una profesional científica que también es de la familia. O sea, estamos todos ligados un poco al apellido Felipe en Villa María por todo lo que surgió. Lo mismo sucede con Requena, el gallego Requena, que ha sido una personalidad también destacada de la ciudad. Sí, sentimos de inmediato ese abrazo, porque ese abrazo siempre y esa alegría siempre ha estado ahí, ese acompañar. Te decía que estamos contentos de estar acá porque justamente yo creo que, al menos para mí como persona, el poder crecer en ese núcleo de amor que es la familia Felipe, pero además en el núcleo ampliado que es la ciudad de Villa María, me permitió ser quien quiero ser. Vivir haciendo lo que me gusta, ser feliz, dedicarme a lo que me gusta. No es tan fácil sobrevivir estas situaciones y para mí, mi familia y la ciudad, porque la ciudad fueron y han sido los que nos sostienen, amigos, pero también espacios. Mencionábamos hace un ratito el diario de Villa María, el otro día cuando publicamos la información, porque nos notificaron judicialmente a la familia. Previamente nos tomamos un tiempo para digerirlo y acomodar los sentimientos y luego lo hicimos público.
El primer mensaje que recibí fue de una compañera del diario que me escribió para decir si era verdad. Y le dije que sí, que por favor sí lo podía confirmar, pero también que agradeciera mucho al diario, porque tenemos muy presente y nos acordamos que desde los años 80 quienes nos recibían, quienes cuando era un aniversario sacaban una nota, quienes acompañaban, eran los compañeros del diario. Y así como ellos, un montón de espacios, el Colegio Rivadavia, el Colegio de Psicólogos, la universidad, una vez que se surgió, nuestro abuelo fue de los impulsores de la Universidad Nacional de Villa María, cuando nosotros teníamos 14, 15 años juntábamos firmas y nos reclutaba a todas nuestras amigas para juntar firmas para que se creara la universidad, para pedir a los organismos nacionales la creación. Entonces, toda una red de afectos mutuos también ha sido la que sostiene y estamos muy contentas de compartir esto hoy y dentro de un tiempito, no mucho, pero sí les buscaremos otra vez para invitarlos porque queremos hacer un funeral de Esther y Luis aquí en Villa María, creemos que acá es a donde tienen que regresar. Es un momento muy especial también, ¿no? Teniendo en cuenta de que ustedes se encuentran con esta realidad y estamos atravesados también por un momento político especial de la Argentina con un Estado negacionista, ¿no? Y que se dé esta circunstancia mostrando la verdad y la realidad de lo ocurrido en esos años. Sí, hay algo ahí que está como fuera de nuestro alcance, que es la razón de por qué aparecen en este momento. No me animo a decir por qué, pero siento que también en ellos Esther, Luis y los compañeros desaparecidos en La Perla, una decisión de aparecer en este momento. Así lo sienten. Y hay algo que llega cuando el viento está en contra, pero también cuando más falta hace. Se les encuentra por un impulso de búsqueda que se está dando desde el colectivo de querellantes La Perla, que es un grupo conformado por personas familiares de quienes han desaparecido en ese lugar. Y llegan también, como siento yo, como que las cosas que se han ido empujando por décadas, a veces tardan, pero van encontrando su cauce. Entonces esto no es algo que se hace hoy, esto es algo que empezó hace décadas y que hoy estamos recibiendo las olas de eso. Y a mí me da mucha alegría que en estas últimas horas hemos recibido cientos de mensajes de personas que son afines políticamente a nosotros, de personas que piensan distinto, que piensan incluso con mucho más afinidad lo que es hoy el gobierno argentino y que igual genuinamente les emociona esta noticia. Y eso me parece muy interesante porque nos hace ver de que más allá de las coyunturas políticas, más allá de la beligerancia del discurso del presidente y de ciertos sectores, hay algo en la sociedad argentina que sigue siendo bastante saludable o intocable en cuanto al reclamo de memoria, verdad y justicia, que no está en duda, que no vamos a ir tan para atrás necesariamente como sí hemos ido para atrás en otros derechos conquistados, como si ha aumentado la pobreza. A mí me duele y me perturba volver a Villa María y encontrar gente viviendo en la calle, que no ocurría. También hay una situación que se ha planteado a lo largo de los años, se ocuparon de borrar un poco, de pasar máquinas por la zona. Usted, sin lugar a dudas, Paula, te ibas enterando de las cosas que hacían en La Perla, diríamos, tratando de ocultar los cuerpos. ¿En algún momento pensaste que no se iban a encontrar con esta realidad, con saber exactamente dónde murieron, dónde fueron enterrados? Yo creo que en todo momento pensamos que no se iban a encontrar. Ajá. Nunca tuvimos esperanza de encontrar. Y esto es lo que sorprende mucho de este presente. Y no porque nosotros seamos personas desesperanzadas, sino porque la forma de operación de Menéndez, el tercer cuerpo de ejército y todos quienes rigieron a esa zona fue de absoluto hermetismo. Nunca dejaron que nadie viera dónde se lo llevaban, nunca dejaron que se filtrara en qué lugar los enterraban, mantuvieron un silencio muy cómplice durante décadas. Y el terreno de La Perla es un área de cerca de 14.000 hectáreas rodeada por otras áreas militares, destacamentos, entonces el mundo se hacía completamente infinito y era muy improbable encontrarlos. Y además ahora, cuando empezó la campaña 2025 del Juzgado Federal número 3 del equipo argentino de antropología forense el año pasado, empezamos a encontrar restos,
pero descubrimos que habían sido enterrados ahí y que habían sido removidos. Claro, eso. En el año 79 creemos entraron, porque todavía no se ha confirmado ese dato, en qué momento fue, pero sí lo que ocurrió con maquinaria pesada, con mucha maquinaria pesada, durante un tiempo bastante prolongado, con mucha gente trabajando, hicieron el gran esfuerzo por desenterrar restos de ahí. Se llevaron cuerpos completos, cientos de cuerpos completos, probablemente, y volvieron a tapar. Pero no contaban con que se escurrieron pequeños fragmentos, que esos fragmentos iban a persistir el paso del tiempo, iban a persistir debajo de la tierra e iban a salir a la luz ahora y nos iban a permitir encontrar esa verdad que ellos intentaron tapar tan fuertemente. ¿Vos qué dirías de eso, de si esperábamos encontrar o no? A lo mejor ella sí esperaba. La verdad es que ya no, y es cierto lo que dice Paula, se tomaron tanto esfuerzo en esconder la verdad, y hay algo que a mí siempre me gusta decir y que la sociedad tiene que tener conciencia, que los militares, los que están vivos, los que participaron del proceso, los que participaron de los secuestros, de las torturas, de los asesinatos, de las desapariciones, aún siguen cometiendo el delito de ocultar la verdad, porque todavía nos falta mucha gente por aparecer y nos faltan muchos niños apropiados por aparecer. Entonces esto que, bueno, ya déjenlo, no, siguen cometiendo delitos, siguen ocultándonos la verdad. Y lo que dice Paula, haberlos encontrado, aún a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho el cuerpo militar para ocultarnos la verdad, eso fue algo totalmente inesperado, totalmente inesperado. Quiero simplemente comentarle a la audiencia, a los televidentes, a todos, que, bueno, además de una reconocida periodista, Paula, su papá era hombre de medios y trabajaba en Radio Universidad de Córdoba y Canal 10 de Córdoba. O sea que tranquilamente, si no hubiese sucedido lo que sucedió, hoy podríamos hasta tenerlo de compañero, vaya a saber de qué, pero era un hombre de los medios también, y eso es el legado que has percibido también y lo tuviste de siempre, siendo periodista, Paula, ¿no? Bueno, yo no sé si soy periodista tanto. Justo ayer me preguntaban por eso y siento, los psicólogos dirán que soy periodista porque mi papá era periodista, pero en realidad soy periodista porque soy muy desordenada y a la vez tengo una suerte muy extraña en la vida. Me quería inscribir, en el momento en que yo fui a estudiar a la universidad, me tocaba estudiar en la universidad, no existía la Universidad Nacional de Villa María. Claro. Y yo quería estudiar alguna carrera de perfil social, entonces me fui a la Universidad Nacional de Córdoba. Pero llegamos con otra de mis primas, con Laura, a inscribirnos, y llegamos tarde. Entonces yo llevaba 3 carreras a las que me quería inscribir y solo me alcancé a inscribir en comunicación porque geográficamente en Ciudad Universitaria la que está a la entrada. Llegué y ya habían cerrado y golpeé la ventana y me abrieron y me recibieron mi papel. Entonces no sé qué tanto hay de destino y qué tanto hay de elección personal, pero sí, sin dudas, quiera o no quiera yo, hay un cimiento en mi propio hacer que tiene que ver con el periodismo que hacía mi papá. ¿Cómo sigue la vida? ¿Cuál es la idea, cuál es la protección de ustedes con respecto a los restos? ¿Qué decisión, si tienen alguna decisión tomada de qué hacer? Sí, vamos a traer los restos de Esther y Luis aquí a Villa María y vamos a hacer una despedida familiar y una despedida pública también, porque creemos que es lo justo, porque fue Villa María quien buscó por ellos. Todos buscamos a todos los desaparecidos. Nosotros no buscamos solamente a Esther y Luis, buscamos a 30.000 compañeros y los vamos a seguir buscando y vamos a seguir exigiendo que los gobiernos nacionales y locales sigan poniendo los recursos que haga falta y que las instituciones pongan el trabajo que hace falta también para acelerar la búsqueda, porque sí hace falta acelerarla para poder procesar la cantidad de restos que se han encontrado. Y vamos a seguir buscándolos a todos, pero en este caso particular creemos además que es importante regresarlos aquí, a la que fue su ciudad, de la cual los desaparecieron y que fue también una ciudad que los buscó. Ayer un colega decía, encontramos a Esther y Luis, y a mí me encantó que lo hable en tercera persona, porque siento que
Ay, no, que me corrige la maestra, muy bien, en plural. Señorita. La señorita me corrige así en plural porque siento que en plural los buscamos. Claro. Gracias por haber venido. Sabemos que tienen otras entrevistas, así que no queremos robarle más tiempo. También hay un acto, ¿verdad? O una presentación. Va a haber A las 11. a las 11 en el reloj de sol una cosa con escuelas. Hay un programa, entiendo, de memoria con las escuelas de la Municipalidad de Villa María y decidieron que la sesión de hoy se enfocara en Esther y Luis por la situación, pero es algo que se hace, digamos, normalmente y vamos a planear algo junto con los espacios que han sostenido la memoria en Villa María, no imponerlo, sino planearlo juntos para un poquito más adelante. Y al final, una única cosa que quisiera decir, hace falta que las familias que no han dado su información genética se acerquen al equipo argentino de antropología forense, porque solo así vamos a poder saber a quién pertenecen los restos que estamos encontrando. Es un trámite sencillo, no duele, no es complicado, no se hace en la justicia ni en la policía. Hay que buscar al equipo argentino de antropología forense, que está en todas las redes sociales. Te toman una muestra en Córdoba, es un hisopado bucal de saliva, son 5 minutos y es la posibilidad de encontrar aún cuando no estemos. A Esther la pudimos encontrar porque estaba el registro de información genética de Jorge y Oscar, del papá de Soledad y de mi otro tío. Si no, no lo hubiéramos podido encontrar. Mi ADN no es suficiente, se requieren los de padres o hermanos, son los que tienen mayor compatibilidad. Entonces, ojalá más familias se acerquen para que podamos seguir dándole identidad a esos restos. Repito, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. El día menos pensado. Pausa, ya venimos.